Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de nuestro canal Hablemos de Números. En esta ocasión seguiremos con el volumen 1, que es la contabilidad. Si ustedes se dan cuenta, hemos venido tratando desde el inicio de la contabilidad hasta ahora que llegamos a la temática de la partida doble. Bueno, hablando un poco de la partida doble, su origen es muy antiguo, pero está basado en el postulado de la dualidad económica. ¿Qué es la dualidad económica? Bueno, la dualidad económica es la que se basa en que todas las operaciones realizadas tienen una causa y un efecto. Esto viene de la ley de Newton. A toda acción viene una reacción, ¿verdad? Entonces, aquí lo que afirma es que la operación o transacción que realiza la empresa se manifiesta mediante una causa y un efecto. Llevándolo a la contabilidad, siempre se producirá aumento o disminución de activo y pasivo y también de capital contable o patrimonio. Para que comprendamos mejor esta parte, tenemos un ejemplo. Tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B. La empresa A va a recibir mercadería de la empresa B. A cambio, la empresa A le da dinero a la empresa B. Hay un flujo financiero de entrada para la empresa A, que es la mercancía, y el de salida para la empresa A es el dinero que le da la empresa B, o sea, el pago. Pero si vemos el punto de vista de la empresa B, la misma operación es contraria, ya que su flujo de salida se da con la venta que le hace a la empresa A. Y el flujo financiero de entrada es el dinero que recibe de la empresa A. Entonces así tenemos que funciona la dualidad económica, viéndola desde el punto de vista de dos empresas. Lo que para una empresa es un flujo de salida, que es el dinero, para otra es un flujo de entrada. Y lo que para una empresa es el flujo de salida, que es el producto, para la otra es de entrada, ¿verdad? Ahora, considerando que en toda la operación debe cuidarse el equilibrio entre el activo y el pasivo y el capital, entonces debe comprenderse que en toda operación afectará dos cuentas en la partida contable. En eso se pueden presentar las situaciones que les voy a decir a continuación. La primera, si en la operación intervienen dos cuentas de activo, una de ellas va a aumentar y la otra va a disminuir por el mismo importe. El segundo caso, si en la operación intervienen dos cuentas de pasivo, una de ellas aumenta y la otra disminuye por el mismo importe. Y si en la operación intervienen cuentas de activo y de pasivo, las dos aumentan o disminuyen con el mismo importe. Ahora, acá tenemos la explicación de lo que estaba anteriormente. Cuando un activo aumenta, debe disminuir otro activo por un importe igual o aumentar un pasivo o patrimonio por un importe igual. Estos son los dos casos que se dan si un activo aumenta. Un ejemplo para no enredarlos es, por ejemplo, la empresa adquiere una computadora al contado y se incrementa el activo fijo y al mismo tiempo disminuye la partida del activo disponible, que es el dinero. En este caso, al adquirir una computadora va a aumentar el inventario en activo y al mismo tiempo va a aumentar el importe, va a disminuir, perdón, el importe del dinero, porque está comprando, entonces crece el activo. Pero como también está pagando esa computadora, va a disminuir el dinero que se tiene. Entonces, en el caso de que se adquiera una computadora, pero al crédito, va a aumentar la partida siempre del activo fijo de inventario,
pero va a aumentar el pasivo porque tenemos una cuenta por pagar. Entonces, en este caso, el activo aumenta porque compramos la computadora, pero también aumenta un pasivo porque está aumentando una deuda. Y en el primer caso, al adquirirla al contado, va a aumentar el activo en inventario, pero va a disminuir el activo que es el efectivo. Entonces estas son las dos representaciones. Ahora, el otro caso es si el activo disminuye. Si el activo disminuye pueden pasar dos cosas. Aumenta un activo igual con un importe igual o disminuye un pasivo o patrimonio con un importe igual. Un ejemplo, si se cobra una cuenta de un cliente, disminuye la partida del activo exigible, que es la cuenta por cobrar, y aumenta la partida del activo disponible, que es el dinero. En este caso es si el activo disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque el cliente está pagando, entonces la cuenta por cobrar va a disminuir. Y al mismo tiempo va a aumentar el efectivo, entonces aumentan los dos activos. Ahora, si se paga un préstamo, disminuye el activo disponible, que es el dinero, pero disminuye también el pasivo porque se ha pagado, entonces la cuenta por pagar ha disminuido. En este caso, ambos disminuyen. El otro es si aumenta un pasivo o patrimonio. Pueden pasar dos cosas. Disminuye otro pasivo o patrimonio o aumenta un activo, perdón. Ejemplos. Si se canjea una factura por una letra de cambio, va a aumentar el pasivo en letras por pagar, pero al mismo tiempo va a disminuir en el importe de facturas por pagar. Este es el caso si aumenta un activo, si aumenta un pasivo, disminuye otro pasivo. Ahora, si se adquiere un préstamo para comprar mercancías, incrementa la partida del pasivo en cuentas por pagar, pero al mismo tiempo aumenta un importe igual a la partida del activo realizable, que es la mercadería. En este caso, al tener un préstamo, estamos aumentando las cuentas por pagar, o sea que está aumentando el pasivo, pero también aumenta el importe de la mercadería en stock o el activo en inventarios, entonces está aumentando un activo. Estos son los dos casos para que aumente un pasivo. Ahora, si el pasivo disminuye, debe aumentar otro pasivo o patrimonio en un importe igual o debe disminuir un activo en un importe igual. En este caso, si por falta de pago un proveedor decide trasladar una letra que se debe al banco, disminuye el pasivo en cuentas por pagar, pero al mismo tiempo aumenta el pasivo por cuentas por pagar al banco. O sea, lo que hizo fue disminuir la cuenta de cuentas por pagar al trasladar la letra de cambio, pero como la pasó a un banco, o sea, sigue siendo deuda, también aumenta de nuevo el pasivo en cuentas por pagar al banco. Entonces, este es el caso de que disminuya un pasivo por haber trasladado la letra, pero también aumenta porque sigue siendo una deuda. Ahora, el otro es que disminuya un activo con el importe igual. Si se devuelve mercadería por estar en mal estado después de comprarla al crédito, va a disminuir las cuentas por pagar, pero al mismo tiempo va a disminuir el importe de la mercadería. Está disminuyendo el pasivo porque la deuda va a disminuir, pero también va a disminuir el activo porque el inventario va a ser mucho menor. Aquí lo que tenemos que hacer para comprender mejor esta temática es manejar las cuentas, darles un orden lógico. Por ejemplo, si tomamos estos dos últimos ejemplos, tenemos que comprender qué cuentas pertenecen al activo y qué le ocasionan, y qué cuentas pertenecen al pasivo y en qué momento van a disminuir. Por ejemplo, en este último caso donde nos dice que van a devolver mercadería y nosotros teníamos una deuda sobre esa mercadería, entonces obviamente nuestra deuda va a disminuir. Pero sabemos que así como
disminuye esa deuda, el inventario que teníamos por haber devuelto la mercancía también va a disminuir. Entonces tenemos que encontrarle un orden lógico. En las clases anteriores veíamos que cuando la ecuación contable se cumple, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, si sucede algo en el activo, va a suceder algo en el pasivo o en el capital. Al hacer una compra, por ejemplo, nuestro activo va a aumentar en inventario, pero por lógica también va a disminuir en efectivo en el caso de ser al contado. Ahí los dos movimientos ocurren en el activo. Pero si hacemos una compra al crédito, por ejemplo, siempre va a aumentar el inventario, pero ahora el movimiento va a ser en pasivo, porque tenemos una cuenta pendiente por pagar. Entonces, al darle esa lógica, podemos comprender mucho mejor la partida doble. Comprender que si devolvemos algo va a bajar la deuda, pero también el inventario. Si compramos algo va a aumentar el pasivo, pero también puede disminuir el efectivo o aumentar una cuenta por pagar. Al encontrarle esa lógica a los ejercicios es cuando comenzamos a entender mucho mejor el tema de la partida doble. Luego de este tema, voy a presentarles algunos ejercicios para que afinemos mucho más el tema de cómo van a actuar las cuentas y cómo comprender mucho mejor la lógica que tienen los movimientos en las partidas contables, ya que de comprender bien estas temáticas está la base para tener un buen estado de resultados, un buen balance general, incluso poder aplicarlo en las reglas T, que es donde mayorizamos, donde vemos qué ocasiona cada movimiento en cada cuenta. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Gracias por asistir, por ver este video. Si les está siendo de utilidad, pueden suscribirse, darle like y activar notificaciones. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por ver.